Se dice que las grandes ficciones tienen algo de realidad. También que los hechos suelen superar a las más increíbles historias. La Segunda Guerra Mundial estuvo plagada de acontecimientos que luego fueron llevados a la pantalla grande, versionados en alucinantes novelas o volcados en las biografías más heroicas e inverosímiles. Uno de estos emblemáticos casos es el del doble agente secreto Joan Pujol, mejor conocido por su nombre en clave, Garbo. Se trata de un espía español que logró infiltrarse en la alta inteligencia nazi y así ofrecer un vital aporte a los aliados, trascendental para el desembarco de Normandía. Su tarea fue tan precisa durante los convulsionados años de expansión alemana y la posterior caída, que cuenta con la exclusividad de haber sido condecorado por ambos bandos. Entonces, ¿qué sabes de la extraordinaria historia de Garbo, recordado para siempre como el espía que logró engañar a Hitler? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de una de las más sorprendentes historias de agentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Al día de hoy, muchos se preguntan cómo un solo hombre sin formación académica en inteligencia logró llevar adelante las hazañas que se le atribuyen a este espía. Joan Pujol, nacido en el año 1912 en una familia acomodada de Cataluña, pasó sus años de estudiante en un internado y luego en una escuela cristiana. Más tarde, con la irrupción de la Guerra Civil Española en julio de 1936, pasó decenas de situaciones límite que lo llevaron al borde de la muerte. Fue en 1939, con la irrupción de Francisco Franco en el poder, cuando se percató de que poseía la astucia y la suerte necesarias para marcar la diferencia como ciudadano en un rol de espía autodidacta. Dueño de un profundo espíritu antitotalitarista, su visión de la justicia lo llevó entonces a acaloradas discusiones en cafés en contra de los regímenes invasores como el nazismo y el comunismo. Para escapar de las matanzas y la hambruna dominantes durante la primera época de la dictadura franquista, se alistó en el ejército con el solo fin de huir a Francia, recientemente invadida por Alemania. Desde allí buscaría la manera de alistarse en la inteligencia británica para poder luchar contra el autoritarismo nazi. Pujol, de una sensacional e innata inventiva, finalmente renunció a esa estrategia, asumiendo la imposibilidad de cruzar la frontera, y se pasó al bando de la resistencia. Cualquier otro ciudadano habría sido fusilado por menores motivos. Pero ¿cómo lograría entonces convertirse en el espía que en junio de 1944 engañó a las defensas alemanas en el inicio de la Operación Overlord? Pujol viajó a la embajada británica con sede en Madrid e intentó ofrecerse como agente encubierto. Sin embargo, no consiguió hablar con ninguna autoridad de peso. Este fracaso no diluyó su ánimo antinazi, por lo que ideó un plan casi imposible: introducirse en las fuerzas de inteligencia alemanas en España y convertirse en espía para luego engañarlos con información falsa. El Tercer Reich estaba en busca de incorporar agentes infiltrados en Gran Bretaña. Así, mediante falacias detalladas y relatos increíbles, consiguió una entrevista y logró convencer a un reclutador nazi de que lo envíe a trabajar para el Führer entre los británicos. Incapaz de viajar a Inglaterra, pero fingiéndose establecido en puntos clave de Londres, Pujol se instaló en Lisboa, Portugal, en 1941. Desde allí envió cientos de mensajes en clave a los alemanes que, a pesar de solicitarle información más detallada, creían todo lo que les decía. Dada la imposibilidad de falsificar estampillas postales y franqueos británicos, inventó una serie de agentes ficticios que, según él, le brindaban apoyo desde la ciudad portuguesa y enviaban a las oficinas nazis en Madrid las notas que supuestamente él redactaba en Reino Unido. Finalmente, Pujol volvió a insistir en la embajada de Reino Unido en Lisboa, solo que esta vez los británicos lo recibieron sabiendo quién era, ya que habían estado siguiendo sus pasos. La oficina de inteligencia MI5 inglesa le asignó su célebre nombre de agente, Garbo,
ya que para muchos agentes, Pujol debía ser el mejor actor del mundo. Así fue enviado a Inglaterra en 1942 junto a su esposa y su hijo para ponerse a trabajar cuanto antes. Su vínculo como falso espía alemán con el alto mando nazi era frecuente y de confianza, pero ahora operaba oficialmente para Gran Bretaña. Como primera tarea, localizó varios agentes encubiertos alemanes en Londres para intentar persuadirlos uno a uno de que se pasen al lado aliado. Cuando algo salía mal ante los agentes alemanes, Pujol siempre encontraba una excusa irrefutable y extrema. De repente acusaba haber sido descubierto y baleado por algún espía aliado, o culpaba a su mensajero, que en muchos casos era supuestamente abatido. Por supuesto, todos estos personajes eran inventados. Mientras tanto, Alemania continuaba enviándole dinero y provisiones para su red de agentes encubiertos en Inglaterra, que de momento alcanzaba una plantilla de 27 hombres inexistentes. Lo que se considera como su obra maestra se dio al comienzo de la Operación Overlord, en el marco de la Operación Fortitude. Mientras los aliados planeaban desde finales de 1943 lo que sería el comienzo del repliegue alemán hacia el este de Europa, Garbo llevó adelante un plan magistral que terminó por volver definitivamente creíble la operación de engaño Fortitude para las líneas de defensa nazis. La operación Overlord consistía nada menos que en el desembarco aliado en Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944. Sin embargo, la inteligencia alemana daba por hecho que ese furioso asedio aeronaval y terrestre sería llevado a cabo 250 kilómetros al norte, en las costas de Calais, por tratarse del punto más cercano entre las costas británicas y francesas. De hecho, la Operación Fortitude fue consumada en simultáneo a la Overlord, con el lanzamiento de tanques inflables a las costas y paracaidistas falsos ante la mirada de las líneas alemanas, concentradas masivamente en el perímetro. Desde enero de 1944, Garbo había estado enviando información a los alemanes sobre el falso desembarco, con miles de detalles que anticipaban un asedio sin precedentes por parte de los británicos y estadounidenses sobre el puerto de Calais en junio de ese año. Esto resultó fundamental para que los alemanes permanecieran al norte durante semanas, incluso luego de haberse producido el desembarco del día D. 20 días después del ataque aliado, la mayor parte de las tropas alemanas seguían en Calais, esperando un ataque que ya se había producido. Con su astucia, Garbo se las volvió a ingeniar para que en Alemania creyeran que había emitido la información correcta, pero que sus receptores en Francia habían fallado otra vez. El alto mando alemán, una vez más, volvió a creerle. A modo de reconocimiento por su riesgosa labor y lealtad al Reich, el 29 de julio de 1944, Garbo recibió una Cruz de Hierro y una felicitación firmada por el mismísimo Adolf Hitler. Cuando la guerra terminó, sus autoridades británicas, por su parte, nombraron al agente Garbo miembro de la Orden del Imperio. Pujol viajó a Venezuela en secreto y permaneció allí, fingiendo su muerte durante 36 años para la seguridad de los suyos y la propia. Finalmente, en 1984 fue convencido de acudir a un agasajo en su nombre en el Palacio de Buckingham. El duque de Edimburgo había conocido su asombrosa historia, ya desclasificada, y quería conocerlo personalmente. Joan Pujol, o Garbo, regresó luego a Caracas, donde moriría 4 años después, en 1988. Y ahora, llegando al final de este episodio, queremos preguntarte, ¿crees que haya habido un espía más arriesgado y valioso que Garbo durante la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.